Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, amplía los detalles sobre la muerte de Vilma Fernández y la investigación en torno a este caso. Una mujer que fue víctima de feminicidio en La Paz hace 10 días atrás. Dijo que el feminicida confesó el hecho. Una triangulación de llamadas y mensajes logró identificar al autor de la muerte de Vilma Fernández. Además de ello, la policía describe al asesino de Vilma Fernández como agresivo y fetichista. Tenía denuncias por violencia. Escuchemos las palabras del comandante general de la policía, Johnny Aguilera, y luego continuamos. El sospechoso del crimen de Vilma era su expareja. Bueno, en principio hay que recordar que cuando se trata de este tipo de delitos son indudablemente fenómenos de odio. Muchos no quieren matar, lo que quieren es tener control. Y ahí vamos a una serie de perfiles que se van presentando. Entre estas hay los perfiles de personas violentas y celosas que lo que pretenden, insisto, es mantener, yo diría, una especie de superioridad sobre la mujer. Y esto quiere decir que esta superioridad se ve además, yo diría, sobredimensionada por el consumo de droga, la complacencia con la delincuencia, la misoginia y la impunidad. Usted me ha preguntado cómo es que nosotros llegamos a establecer esto, y es que lo primero que se hace es generar una búsqueda de coordinación, no solamente con mecanismos externos, sino sobre todo con la familia, que nos permite la colección de información, la misma que es traducida. En el caso puntual de este caso, tenemos la posibilidad de haber contado con las sábanas de llamadas telefónicas que nos permite situar a la víctima conjuntamente el señor Yagashiro, juntos desde las 3 de la tarde hasta las 0 horas. Pero no solamente eso, sino que habiendo fregado ya la vida de la víctima, este individuo saca el dispositivo celular después de muerta la señorita, me refiero al 23 de marzo, y efectúa una serie de, entre comillas, paseos a través de la ciudad, lo que obligaba obviamente a seguir buscando, guiados por las señales telefónicas, cámaras que nos permitan pensar que aún se encontraba con vida. Y es que cuando una persona está desaparecida, lo que se tiene que pensar es que está siendo tratada, que está siendo traficada. Es decir, la búsqueda esencial está vinculada a la recuperación de la persona con vida. En general, la triangulación de la señal que nos decía de la víctima precisamente fue la punta del ovillo para llegar hasta el autor del feminicidio y luego dar con el cuerpo de Vilma. Indudablemente. Y es que esta triangulación nos permite recrear en tiempo y espacio los lugares en los que las víctimas y el agresor han estado juntas y han conjuncionado a partir del 22 de marzo de manera material. Muchas personas se preguntaron por qué razón no se había actuado directamente con él. Bueno, hemos hecho, yo diría, un desdoblaje de todas las relaciones de cualquier carácter que tenía la señora, de cualquier carácter, si me explico. Y a partir de esto se tuvo una primera entrevista con este individuo que negó tener cualquier tipo de relación, es decir, nos dio direcciones falsas, direcciones que no cuadraban con las antenas que al día siguiente fueron descubiertas. Y cuando digo esto es que no habíamos descartado su participación, sino que en un primer momento no habíamos encontrado aquellas señales de enfermedad mental o de un celoso coactivo, ¿no es cierto?, de un tipo que resultaba siendo dominador. La pregunta que se me hace no solamente que está corroborada por la triangulación, sino por elemento material idóneo, consistente en las prendas de vestir al interior del vehículo de este sujeto, prendas de vestir al interior del inmueble, el yute de color azul con el que en definitiva luego transporta a la víctima al lugar donde es el escenario secundario, pues estamos seguros que la ha matado al interior de su domicilio, lo es generando golpes primero en la cabeza, lo que indudablemente genera descontrol en la víctima, y por último la asfixia. Hay una asfixia mecánica típica de estas circunstancias, pues hay un sufrimiento en la boca y una anoxia, un color típico de este tipo de hechos. Comandante, muy buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda. ¿Cómo es que aparece el autor del hecho, tomando en cuenta que se investigaba al actual novio de Vilma y a su ex marido? Sin embargo, este autor no estaba como principal sospechoso. Es correcto. Y se hace a través, como bien lo decía Pablo, de la vinculación tecnológica que realiza la Policía Boliviana y permite situar a este sujeto conjuntamente a la víctima. Y es que aquí hay
yo diría, un aspecto que tiene que ser mejorado al futuro. La policía boliviana no tiene la posibilidad de tener las señales en línea, las señales en tiempo real. Tenemos que acudir a las compañías telefónicas, las cuales cortésmente nos envían esta información digital que luego es procesada a través de un sistema con el que contamos y nos permite, por tanto, recrear estas conductas. Ahora bien, usted me dice, ¿por qué no es que se encontraba? Y es que se ha logrado establecer, yo diría, una especie de modalidad fundamentalmente en la celotipia, que también describe este sujeto, con las relaciones que nos dan un protocolo. Lo primero que usted tiene que hacer es generar algún nivel de patrón producido por las crisis de separación que producen en este hombre que tiene un sentimiento de superioridad acciones violentas. Estas acciones violentas que en muchas circunstancias no son reportadas, indudablemente que son el primer parámetro para la búsqueda policial. Comandante, ¿en qué momento la contacta? ¿Cómo es que llegan a encontrarse y luego la traslada hasta el condominio donde finalmente le quita la vida? Bien, ambas personas, tanto Yosiro, que es ingeniero comercial, como la víctima, confluyen en la Universidad Católica. Se han generado una serie de mensajes que son de aprendizaje criminal generados por este sujeto, pero además una confesión post-mortem con una persona vinculada con él. Y allí encontramos, insisto, la punta del ovillo, pues le dice a esta persona a la que nosotros habíamos entrevistado que cuente todo, excepto la parte en la que salieron de la ciudad de La Paz, me refiero a Chuspipata. Y por eso, cuando nosotros escuchamos Chuspipata, mandamos a nuestros canes, mandamos a nuestros drones y por último situamos al cadáver, aspecto que también ha sido corroborado por el victimario. Entonces, bien, si este sujeto, ya teníamos la evidencia tecnológica de que había una relación motivada, como les decía, porque se habían confluido antes en la Universidad Católica, y encontramos a partir de esto una especie de, no sé si el término es desprecio o por último confesión por parte de la víctima, que exacerba el ánimo de este sujeto, se produce este fatal desenlace. Ahora bien, vuelvo y repito, todos los fenómenos vinculados a lo que es una desaparición de persona solamente tienen tres alternativas. Indudablemente, la primera es que haya desaparecido por voluntad propia. La segunda es que sea víctima de una organización internacional de trata y tráfico de personas. Y la tercera, este desenlace, es el que nos permite reflejar que ha perdido la vida. Cuando hablamos del primer punto, que hubiera, vamos a decir, vuelto a su país como se pretendió hacer creer a partir del mensaje que este sujeto manda, encontramos en el escenario de la autopsia psicológica, me refiero al inmueble habitado por la dama, su pasaporte. En un segundo inmueble también habitado por él, dinero. Y entonces son cuestiones que indudablemente nos motivaban a generar una tercera sospecha, pues además del 23 de marzo se había producido lo que nosotros llamamos un silencio digital. No había más ninguna conversación por ninguna red social, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por WhatsApp. Entonces, claro, esa es una señal de alerta que nos obliga a actuar en una distinta forma. Y vuelvo y repito, a partir de la desaparición de persona, y que es importante que Unitel nos ayude a amplificar, desaparición de persona es la actividad inusual que realiza cualquier ser humano que no retorna a su hogar. Si su hijo vuelve a las 2 de la tarde todos los días y un día no vuelve, esa es una señal de llamada de atención. Y esta tiene que ser puesta en conocimiento de la policía de manera inmediata, que indudablemente tiene que motivar una acción urgente. Y eso es lo que hacemos. Primero, cerramos los círculos a partir de la publicación de los datos que permitan identificar a quien estamos buscando, y luego ya el trabajo se va complejizando porque la mayor parte de las veces, un gran porcentaje, lamentablemente, se dan denuncias por desaparición de personas y son entre 19 y 25 años, fundamentalmente del sexo femenino, quienes por alguna descomprensión en el hogar abandonan generan llamadas a su familia y hacen pensar que han sido raptadas o secuestradas. Comandante, ha habido en este caso estas dos muertes de Valeria por un lado y de Vilma precisamente. Son crímenes que han golpeado a la sociedad en todo el país. ¿Qué cree que está pasando en las familias para que se den cada vez con más frecuencia estos hechos de violencia?
Bueno, lo que sucede es que el agresor siente que existe impunidad, ¿no es cierto? No se llegan, en muchos casos, a cumplir las condenas que se han materializado contra este sujeto. Y entonces la expresión que recibe el conglomerado social es que este sujeto va a saciar esta sed de venganza, pero además que es normalizada y por último no va a recibir ningún castigo. Pero ahora bien, esta es una cuestión que indudablemente atañe a la comunidad entera, Pablo, a la comunidad entera. Y es que esta es una pregunta absolutamente difícil. Nosotros estamos en la esperanza de que un hombre que es violento puede ser reeducado, resocializado a partir de fenómenos de odio, porque el hombre está sufriendo producto de algún daño que, vamos a decir, consideran que ha sido efectuado por la mujer. Y este daño le genera odio. Si nos sometemos a una terapia pronta, una terapia oportuna, que no tenga un carácter jurisdiccional, sino que en el primer momento se pueda aplicar, estoy seguro que esos fenómenos de odio, como el amor, pueden ir desapareciendo. Indudablemente van a disminuir. Pero hay que estar plenamente conscientes de algo, Pablo, y es que la violencia jamás va a ir para atrás. Es decir, no es que vamos a ser agresores y después de haber agredido físicamente vamos a pasar a la agresión verbal. No, siempre la agresión verbal pasa a la agresión psicológica, a la agresión física y muchas veces desencadena en esto. Comandante, le agradezco mucho por acompañarnos en esta entrevista esta mañana para hablar de estos dos casos de feminicidio. Continuamos. No puedo irme sin terminar, Pablo, agradeciendo y felicitando el talento humano que ha tenido la policía boliviana en estos casos, que no solamente son algo motivadores de orgullo, sino también la comprensión y la recepción que hemos tenido de la población. General, ¿cómo está? General Johnny Aguilera. Vamos a ver si ya lo podemos poner en pantalla el general. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jimena. Efectivamente, como le escuchaba a usted la introducción de la nota, este es un trabajo que surge como resultado previamente de análisis técnicos que nos permiten situar en tiempo y espacio a estas dos personas. Me refiero a la víctima y al victimario, el día 22 de marzo entre las 15 horas y 22:50 de ese día. Y estamos en esta certeza, pues hemos logrado recibir, aunque tardía, la cooperación de la empresa Viva, que permite efectuar una sábana de llamadas telefónicas, situándolas en el centro de la ciudad y trasladándose hasta una urbanización acá en la ciudad de La Paz, Lomas de Achumani. Allí, este 22 de marzo, este sujeto cega la vida a través del empleo de la violencia, pues el sujeto primero golpea en vida a la cabeza, generando unos chichones a la altura de la frente, con lo cual nosotros suponemos pierde el control, y una vez que ella ya es básicamente más vencible, utiliza las manos para quitarle la vida. Luego de quitarle la vida, desviste al cuerpo, pretendiendo con esto evitar que se la relacione en el escenario del hecho, y por último la cubre en la parte superior con una bolsa negra, la ata con un masking y utiliza unos yutes que él mismo consigue al interior de su domicilio para introducir el cadáver. Bien, se han ido efectuando una serie de acciones que nos permiten establecer quién es el autor desde la perspectiva, vamos a llamar, criminológica, y es que encontramos en él básicamente los tres rituales que son el cognitivo, el emocional y el motivacional. Él estaba plenamente consciente de que estaba cometiendo este hecho, lo ha planificado a tal extremo que la conduce hasta un lugar seguro para él, como es su casa, lo hace también en su vehículo, y allí en el vehículo encontramos precisamente la gorra y una chompa de color rosado. Y al interior de este inmueble encontramos lo que nosotros asumimos es la ropa interior de la víctima. Es emocional este ritual, pues sabemos que ha habido un componente, yo diría, de celotipia que ha motivado esta conducta violenta, en todo caso de superioridad que él sentía hasta quitarle la vida. Y evidentemente esto nos lleva al ritual motivacional, pues a partir de aquellas acciones, él lo que pretendía era saciar aquella sensación que él tenía. Pero no es una cuestión producto de la casualidad. Yo no puedo cansar de destacar el rol científico que pretende asumir la policía boliviana, pues encontramos a partir de estos estudios, primero, la recopilación de información. Cuando se trata de una persona desaparecida, esta tiene que ser tratada de acuerdo a la doctrina como una persona que está siendo víctima de trata y tráfico de personas, es decir, siempre como que estuviera viva. Ese debería ser nuestro principal rol. General, discúlpeme, vamos un poquito por partes. Este señor Hashiro, este hombre que es el feminicida, ¿él confesó el hecho o...? Sí.
Confesó. No, pero lo confesó una vez que nosotros ya teníamos la prueba suficiente y necesaria. Perfecto. La confesión en este momento es nada, porque tenemos la certeza de ubicarla como la última persona con la que ha tenido contacto. Tenemos la certeza de que el vehículo ha entrado a Chuspipata, porque está un carguillo de gasolina de su carro entrando a ese lugar. Tenemos la gorra en el domicilio del sujeto, la camisa rosada en el domicilio del sujeto, suficientes elementos. ¿Cómo sabían que fue la última persona con la que estuvo? Muy bien, porque se ha producido un silencio digital. Ese silencio digital es la interacción, o en este caso la carencia de interacción con otras personas. Nosotros tenemos, a partir de algoritmos, una frecuencia comunicacional, si me permite usted utilizarlo, que nos permite establecer, en todo caso, la acción que tenemos con otros seres sociales. En el caso de la víctima, esta interconexión cesa a las 23:55 horas, si es que no me equivoco los minutos, del 22 de marzo. Entonces, este sujeto, después de haber quitado la vida, pasea con su vehículo con el teléfono celular de ella, estando muerta, porque así lo ha establecido también el médico forense. Y segundo, porque él, ya en posesión del teléfono, manda un mensaje como si estuviera ella con vida, diciendo que se trasladaba a otro lugar, a Wichita o alguna cosa así, en Inglaterra, porque había conseguido nuevas oportunidades laborales. Ajá, esta coartada se cae porque en el momento de intervenir el domicilio de la señora se encuentra su pasaporte, se encuentra también sumas de dinero que indudablemente no van a ser dejadas si es que se tienen que trasladar al extranjero. Pero además una persona cuando sale hacia afuera para conseguir mejores oportunidades de vida, lo que hace con ese dinero pues entregarlo a algún familiar o en su caso efectuar algunas inversiones, cosa que en este caso era carente. Aquí en Bolivia ella tenía relación, también tenía otro novio, o sea, tenía su novio, ¿no? Porque Hashiro fue su expareja, ¿no? Bien, yo preferiría no hacer referencia a esto precisamente en aras de la dignidad de la mujer. No, yo estoy diciendo que él, porque ella se despide, porque hay un mensaje y se despide del novio, o sea, ella tenía su pareja formal, ¿no? Entonces se despide de su novio, supuestamente, entre comillas, porque no era él, era el asesino, el feminicida. Sí. Así es, y precisamente decía en aras de la dignidad, quisiera evitar un comentario sobre eso, pero debo decirle que la visión que nosotros manejamos es de una investigación de carácter periférico, donde la información que proporciona la víctima es importante, pero no es necesaria. Y es esto lo que ha logrado situar a 3 individuos en una primera instancia como quienes hubieran podido tener un motivo para cegarle la vida. Ahora mismo estamos en la certeza de la no participación de estos individuos, aunque en el caso de uno ha materializado una serie de amenazas de manera ostensible y pública, que han sido inclusive, yo diría, testimoniadas por 4 personas, las cuales han brindado una declaración. Y es que, evidentemente, cuando hablamos del ritual motivacional, el hecho de quitar la vida o de privar de la libertad a alguien, tiene que estar indudablemente vinculada a un motivo. Y ese motivo, aparentemente, no, completamente es pasional. Es totalmente pasional. Ahora, cuando se encuentra el cuerpo de ella, se hace con ayuda de perros, ¿no? Perros que trabajan, que conocen el tema, y los bomberos. ¿Cómo llegan hasta el lugar donde estaba la zona del cuerpo? Muy bien. Cuando perdemos la vida, exhalamos un gas que se llama anhídrico. Este componente es fácilmente percibido por los perros que nosotros tenemos adiestrados. Hay perros que huelen dinero, hay perros que huelen droga, hay perros que en este caso huelen vida o huelen, en este caso, como le decía, la muerte. Y es por eso que estamos en la certeza de haberlos hallado. Ya habíamos efectuado un trabajo técnico focalizando y localizando la zona, precisamente en Chuspipata, por el cargueo de gasolina, por el tráfico de llamadas telefónicas y el tráfico de datos, que situaba entre el 22 y el 23 de marzo este sujeto en su casa y luego en Chuspipata. Entonces teníamos ya un área predeterminada, no un área fija, porque, vuelvo y repito, cuando hacemos el cruce por el email o por el tráfico de datos o de llamadas, nos da la antena
que puede encontrarse a lo largo de un radio de 1 kilómetro. Eso es lo que busca, eso es precisamente ese radio el que ha sido buscado por la policía boliviana a través de nuestros escáneres detectores. Y además, una vez que ya tenemos la certeza de esto, pues nada, procedemos a rescatar el cuerpo, realizamos un examen médico externo en el mismo lugar del hecho y corroboramos la identidad. Por tanto, bajo aquello estamos en la certeza de la identidad de la víctima y la identidad del autor. Alguien del Soberano me dice, como el caso radialista, que el novio se automandó mensajes, el caso de la radialista en Santa Cruz, ¿no? ¿Recuerda usted, general? Sí, conozco el tema. Sí, que mandaba mensajes. Es igualito, exactamente igual. Y cuando usted me habla de esto, recurro a la frase que se denomina el aprendizaje criminal, que tiene como objetivo fundamental romper cualquier hilo, comillas, entre la autoría del hecho y la búsqueda policial. Claro, estas coartadas en algún momento, vamos a decir, ralentizan el proceso de investigación, pero la coartada tiene que tener un argumento material, un sustento, que no sea solamente lo que él dice o el mensaje escrito, como bien lo define usted, licenciada, autoescrito. Tiene que haber otras cosas que corroboren que esta es una coartada idónea o no lo es. Y en este caso, ese mensaje del que usted hace referencia, en el último caso tenía un afán distractivo, pero ya le digo, el efecto, el sustento material que de ese mensaje distractivo no existía, pues los papeles, el dinero de la señora estaban en una casa, por tanto no había posibilidad de que ella se hubiera trasladado a otro país si es que los documentos los teníamos acá. Ahora, poner la imagen donde se ve ella en cámara de seguridad con la gorra rosada, por favor, porque cuando habla el general de la gorra rosada, ahí se la ve saliendo de domicilio. Todo esto ustedes lo han sacado de cámaras de seguridad, ¿no, general? Sí, así es. Y está la otra fotografía en la que se ve caminando con una gorra rosada, se le ve a la joven caminando con una gorra rosada. Es la gorra que claramente dice que se encontró en el domicilio del asesino, del feminicida. Así es, pero bien, entonces esto surge ya como efecto del análisis que nosotros hacemos de las comunicaciones que han existido entre ellos, que están juntos, las dos señales de los dos teléfonos están juntos a partir de las 15 horas. O sea, usted me preguntaba cómo le consta que es la última persona, no hay otra explicación más. Y bueno, el hombre ya ha confesado, como usted lo ha expresado, pero ya teníamos la prueba suficiente para señalarlo como responsable del feminicidio. Y ahora él claro, está él tras las rejas, pero una consulta, ¿él tiene que tener 30 años de cárcel sin derecho a indulto? Sí, suponemos que por los elementos que hemos logrado colectar y que han sido ya avalados por el Ministerio Público, estamos en la presunción de que este individuo va a ser sancionado con esa pena privativa de libertad. Y aquí es importante hacer una acotación, Jimena, y es que creemos que estos delitos que voy a llamar la doctrina califica como delitos de odio son emociones que, al igual que el amor, pueden aumentar o pueden disminuir. Esperamos que en algún momento los primeros agresores puedan ser rehabilitados, es decir, someterse a terapia de una vez, no que esta sea una medida de carácter jurisdiccional. El odio como el amor se pueden tratar y tenemos que propender a que el hombre, que también siente, que también sufre, pueda descargar estos procesos no a través de la violencia, sino a través de la emoción, y que lo haga con terapeutas profesionales. La policía ya está ensayando esto con vamos a hablar, voy a decir, con el talento humano que al interior ha cometido algún nivel de estos hechos. Nosotros no decimos que no se prosiga con el proceso penal, ese tiene que seguir, pero tiene que haber la posibilidad de que en una primera agresión, en la cual el proceso penal inclusive puede desestimar la consecución de la causa, este sujeto ya sea tratado, sea obligado a tratarse, porque también hay que entender que ya cuando se trata de esto estadísticamente hablando, no estoy certero sobre la cifra, pero creo que el 63% de estas personas que están sometidas a terapia la abandonan, precisamente porque no tiene un carácter obligatorio. Y entonces en el momento yo diría, de omitir someterse a la terapia, entonces ya debería aplicarse una medida cautelar. Son aspectos que indudablemente merecen, yo diría, atención por parte de quienes trabajamos en este ámbito. No es que el hombre por sí ha nacido, vamos a decir, está con la intención de matarla. De hecho, muchos feminicidas no tienen intención de matar a la mujer, lo que quieren es seguir
teniendo control, ese error, esa concepción equívoca de que la mujer es de su propiedad. Y permítame concluir con esto, el 73% de los agresores han tenido o tienen una relación de carácter sentimental, marital o de poder con sus víctimas. Entonces esto quiere decir que ese hombre no ha permitido que la mujer rehaga su vida, pensando él equívocamente, insisto, equívocamente que es de su propiedad. Entonces ese quiebre emocional, ese quiebre, yo diría, psicológico, puede ser tratado, convenciendo al hombre de que la mujer y él tienen la posibilidad de hacer sus vidas. Estamos viendo la imagen del feminicida. ¿Él qué edad tiene? ¿Él tenía antecedentes penales o algo? 27 años tiene él, tiene un antecedente por violencia, no recuerdo de qué periodo. La dama está rondando los 39 años de edad. O sea, él era menor que la señora fallecida, que Vilma, jovencito para acabar así su vida, ¿no, comandante? O sea, imagínese usted. Efectivamente. Esta es indudablemente una conducta que no solamente le va a costar 30 años, como lo ha dicho usted, sino sobre todo la imposibilidad de ejercitar la felicidad con su familia. Su madre, su hermano, indudablemente deben estar también sufriendo esta pérdida, tanto las víctimas como el victimario. Sí, realmente me estoy impactada por las edades, ¿no? Estoy impactada por las edades. ¿Él le debía dinero a ella? No. No, pero sí han habido intenciones de generar una relación comercial, porque hemos logrado saber que le pidió su número de identidad, su nombre, número de cuenta, etcétera, seguramente con la intención de hacer un depósito. Alguien dijo en algún momento que la señora era deudora, etcétera. Yo creo que tenía suficiente capacidad económica como para solventar su vida y como para solventar cualquier deuda. Estamos certeros, hemos tenido un registro de derechos reales, la señora tiene 3 inmuebles a su nombre. Por tanto, por lo menos la señora no debía a nadie, estoy seguro de eso. 3 inmuebles, y ahora eso, todo eso, ¿ella tiene sus papás acá en Bolivia? Tiene a su madre y tiene hermanos. Sí, es un caso realmente que ha conmocionado. Este fin de semana en estos últimos días se han resuelto 2 casos de feminicidio, comandante. Así es, y uno de ellos se produjo también aquí en nuestra ciudad de La Paz. La trajeron a la víctima desde Cochabamba con la intención, entre comillas, de rehacer la vida. Y este sujeto, dentro del aprendizaje criminal, alquila un inmueble en Pampajasi, le dice que van a vivir ahí, la mata allí, el dueño de casa pide que de una vez ocupen el ambiente, el señor dice que había tenido una discusión con su mujer y que iba a dejar de hacerlo, a tiempo que es aprovechado la construcción de un ornamento de metal y comprar un bidón de color negro, en el que definitivamente luego introduce el cuerpo ya sin vida, lo cubre con un par de muñecos, sábanas, etcétera, cierra la tapa, va donde un cerrajero, introduce dentro de la caja este cuerpo, lo forra con un cartón, lo cubre luego con una bolsa, como usted ya sabe, de color azul, y busca a través de un familiar, de un amigo, en este caso del cuartel, la posibilidad de dejar una lavadora. Entonces, tanto el dueño de casa inicial como la segunda persona que le brinda la posibilidad de guardar esa lavadora, no conocían de que allí estaba un cuerpo ya sin vida. La escondió en una lavadora, ¿no? O sea, eso también, o sea, impacta, o sea, es como un caso, ¿se acuerda usted un caso en Santa Cruz, que justo lo habían liberado al feminicida, que la corta a la señora ya fallecida y deja partes en su heladera, ¿se acuerda? Sí, claro que me acuerdo, bueno, ahora ese tipo está preso ya, ¿no? Y de hecho me acuerdo tanto de ese tema que inclusive el hombre fue liberado después de haber sido sentenciado, entonces sí es una cuestión de antología. Permítame efectuar una corrección, no es una lavadora, el sujeto decía que era una lavadora. Ah, ya. Él forra eso y entonces le dice, voy a viajar y quiero dejar esto envuelto para que no me roben, es una lavadora. En verdad era un contenedor de agua de 300 litros. Y ahí tenía el cuerpo de Valeria. Así es, Jimena. Ahora, dígame, voy a volver al caso de este joven feminicida. Se llama Hashiro Oliver Hayakawa Kondarco. Sí. Él
Me decía usted que él ya tenía antecedentes, pero de violencia, ¿de qué tipo, por favor? Bien, la violencia está calificada en, creo que en 6 subtipos, no me acuerdo ahorita, 16 tipos de violencia. Hay 16 tipos de violencia y no viene a mi memoria el tipo de violencia que este sujeto haya ejercitado. Indudablemente debe ser de carácter físico, pero ya este primer antecedente hubiera permitido, siguiendo nuestra teoría, es rehabilitarlo, ¿no es cierto?, someterlo a algún nivel de terapia. Ahora, no es que con una terapia estás curado. Conforme vas avanzando en tus relaciones, puedes necesitar varios procesos de descargo, ¿no es cierto?, de descargar esas emociones. Ojalá pudiéramos en algún momento contar con esa medida ya en las esferas de primera intervención, quiero decir, policiales. La verdad que quiero agradecer la audiencia que tenemos en este momento. Es impactante porque el tema llega mucho, ¿no? O sea, y quiero destacar eso. ¿Qué se hace con esto, general? Con estos feminicidas, con estos casos, el momento en el que la mujer tiene que decir ya no más, porque algo que yo no logro entender, y por supuesto solamente ella sabe, es por qué va con él al departamento, ¿no? O sea, lo que se decía era que había una deuda. Entonces, si ya es una persona violenta con la cual había antecedentes, a veces las mujeres tienen una dependencia de algún tipo, ya sea emocional o económica, con estas personas que las maltratan. Bueno, hay procesos de seducción generados fundamentalmente por el sexo masculino, ¿no es cierto? Estos procesos de seducción parten por un falso enamoramiento, algún interés subrepticio, cualquier circunstancia que permita luego materializar intenciones de orden sexual. Y es que desde el punto de vista estadístico son precisamente estas razones las que están en el primer sitial. Es decir, matan a las mujeres por no querer tener relaciones sexuales. Matan a las mujeres por encontrarse embarazadas, matan a las mujeres porque exigen a los hombres que cumplan sus obligaciones de carácter parental. Entonces, bueno, hay diversidad de procesos, entre estos el que tiene mayor incidencia indudablemente son los procesos de seducción que efectúa el hombre frente a la mujer. Nos pregunta Carmen Álvarez, ¿y por qué no ven la posibilidad de complicidad de su hermano y su cuñada? ¿Puede existir algo de complicidad en este caso? Bueno, porque todas las teorías se tienen que ver, ¿no? Ahora, nosotros no somos solamente decires, nosotros estamos actuando con pruebas, no es dice, ¿no? Ajá. Eso hoy día en la policía ya no tiene cabida. La prueba tiene que ser técnica y tiene que ser científica, siguiendo los principios que la criminología exige. 1, el intercambio de materia. Este intercambio de materia es un individuo en determinado lugar deja estas evidencias. Otro en otro lugar deja otras. En el caso puntual tenemos imágenes de videovigilancia que ven o que identifican a este sujeto solo. El vehículo también es transportado solo con este pasajero. Entonces, son elementos que nos permiten afirmar esta teoría. Ahora bien, si encontramos, porque hemos habilitado nosotros, conforme dice también la doctrina, teléfonos para recibir información. Si hay algo que los indique, sin duda que tenemos que involucrarlos. Pero por el momento, estamos en la certeza de que este responsable ha actuado solo, porque de lo contrario habría otras señales post-mortem que tendrían que ser analizadas. Las señales típicas de un asesinato, en este caso de un feminicidio cometido por un solo hombre, son precisamente estos golpes que tiene en la frente, que son para que la señora pierda el control, se debilite. ¿No es cierto? Voy a leer algunos mensajes, por favor, y sí, claro. Y usted va a decirme cuál merece respuesta, porque hay dudas de la gente. Jimena, por favor, pregúntele el caso de los documentos. La cuñada y el hermano aseguraron que tenían los originales, tanto pasaporte, visa y todos los documentos de ella en su casa. ¿Y cómo es que aparece con el feminicida, por favor? Nos dicen. Permítame responder esa pregunta. Sí. No. Esos pasaportes están desvirtuando el cuento de este señor que se manda el mensaje. ¿Cómo podría estar el pasaporte si es que la señora está viajando? Entonces ese cuento de que estoy yendo a buscar otro trabajo, de que estoy saliendo del país, es falso, porque los documentos han sido hallados. ¿Me estoy explicando? Esos documentos estaban en posesión de la familia y jamás nadie hubiera salido del país sin llevarlos. Entonces, por eso tiene relación. Y yo le estoy diciendo que es aprendizaje criminal, el mensaje que él mismo ha mandado. Estoy seguro
que él ha mandado este mensaje. Estoy plenamente seguro que él ha sacado el teléfono a pasear. Estoy seguro que él ha generado estas señales distractivas. Wilma Williams Casasola dice: su pareja actual lo denunció por el mensaje que recibió en su celular y que no tenía la forma de escribir como lo hacía la difunta, nos dice. Carmen Álvarez dice: ¿por qué no investigan a la familia de Vilma? Todo lo que dijeron de la cuñada y el hermano es contradictorio. Luego Silvia Núñez nos dice: este asesino, se nota a simple vista, es una persona enferma, 30 años de cárcel sin derecho a indulto. La policía, nos dice Paulito Ordóñez, debe ser más rápida, mucho tarde, esperan 48 horas para actuar, tienen que cambiar su modo de trabajo. Es mentira. Adelante. Primero, que la policía no actúa per se, la policía actúa en mérito a un requerimiento fiscal. Al contrario, ahora cualquier conducta que no es normal es considerada como desaparición. Si usted llega a su casa todos los días después de hacer el programa No Mentirás, vamos a decir 1 de la mañana, y un día no llega, esa es una señal ya conducente a una llamada de atención. Es una señal de que las cosas no son normales. Pero bien, nosotros hacemos investigación proactiva. ¿Qué quiere decir investigación proactiva? Recibimos la información que nos brinda la familia y inmediatamente empezamos a actuar con un grupo de búsqueda e intervención. ¿Hacemos eso dónde? En los lugares que frecuentaba la víctima, en el colegio, en los lugares de trabajo. Conseguimos información como primera cosa. Y entonces cuando injustamente se dice que la policía no actúa o espera 48 horas, esos son los preceptos legales, que no son competencias policiales. La policía hoy día ya no hace eso. La policía hoy día hace investigación proactiva, utiliza la inteligencia, utiliza la información, y por eso tenemos celeridad en los resultados. De lo contrario, y se lo garantizo, no tendríamos tal efectividad. Somos más bien proactivos. Ahora, si la ley dice a la primera hora de que la persona no viene, ábrase un caso, apertúrese en las actividades judiciales, también lo haremos, pero nosotros no somos ese primer filtro. La policía es un mecanismo en la búsqueda de justicia, es un operador de justicia, no hace la ley. Buen día, doña Jimena, dice, el caso del radialista, Buen día, doña Jimena. El caso del radialista, dice Diana Porcel, el excomandante de la FELC aseguraba que era suicidio y no feminicidio. Ahora el excomandante es director de la FELC CB. Bueno, ahí hubo un error también de la Fiscalía, ¿no, comandante? Bueno, y ese es otro aporte que ha afectado a la policía boliviana. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a la víctima. Entonces, cuando a mí me empiezan a contar, ha pasado esto, las víctimas nos dan unos relatos motivacionales. Entonces volvemos a hacer un estudio pericial y allí encontramos ya elementos indudablemente que tienen que ser afianzados. Usted acuérdese que hay 2 entidades que se encargan de hacer estos estudios. Nosotros lo hicimos como una señal de proactividad y luego lo ponemos en conocimiento del Ministerio Público, que confirma a partir de nuestras teorías aquel evento. Ahora bien, se van construyendo a lo largo, como le decía, de estos procesos. Primero, información. Se realizan inferencias producto de la información que brinda el medio. Luego vamos a hacer una hipótesis y por último haremos una redacción y entrega de los informes. No todos los casos, nosotros estamos certeros de que sí podemos encontrarlos, pero no todos los casos dejan señales evidentes, ¿no es cierto? Y por eso es que la gente se deshace de los cuerpos, huye, varias cosas que son naturales, son absolutamente normales de un ser humano que, sabiendo ser responsable, lo que quiere es evitar su relación con el delito y por tanto evitar la sanción. Y ese tiene que ser el enfrentamiento de la policía, la posibilidad de adiestrarse frente a estos nuevos fenómenos, como bien lo ha señalado usted, ¿no es cierto? Son nuevas conductas que nos obligan a nosotros a modernizarnos, pero no es una cuestión solamente de la policía. Hay que entender que la policía se encarga, y creo que jamás hemos tenido tal nivel de eficiencia, de recopilar información. ¿De dónde se recopila? De las imágenes de videovigilancia, de las entrevistas que recibimos de la población, de la información que nos llega a través de habilitar un número exclusivo para recibir esta información. Muchas veces en estos números que habilitamos nos llega información falsa, que igualito nosotros vamos y la desechamos, pero no podemos dejar de hacerlo. Son nuevos procesos, estamos construyendo una nueva visión que nosotros denominamos investigación periférica, pero eso no es para la policía, es para el pueblo, es en beneficio del pueblo, porque la policía es el pueblo vestido de uniforme.
Nos gustaría seguir conversando con usted porque hay muchas preguntas de la gente y el nivel de audiencia está altísimo, sobre todo la gente que nos escucha en la radio y en el streaming, pero entiendo que tiene reunión con el ministro, señor comandante, y quiero agradecerle por haber estado con nosotros. A usted, Jimena, por todo el tiempo que nos ha brindado. Un fuerte abrazo a toda nuestra ciudad de Santa Cruz. Gracias. Fue reinstalada en horas de la tarde. En esta fue cautelado por el delito de trata de personas. Tras la audiencia, fue enviado con detención preventiva a la cárcel. La detención preventiva del principal sospechoso, imputado, de nombre de generales Yoshiro, en base a toda la prueba colectada, se ha demostrado que con probabilidad es el autor de este hecho. Consiguientemente, él mismo va a cumplir una detención preventiva en el penal de San Pedro. Esto es referente al delito de trata y tráfico. En las siguientes horas, en una segunda audiencia, será cautelado por el delito de feminicidio, luego de que la policía informó que es el autor confeso de este crimen. Estamos pendientes al momento de conocer la imputación formal por el delito de feminicidio y siguientemente el señalamiento de la audiencia cautelar por el otro hecho. Según las autoridades, existe una investigación en contra de otras personas que se cree fueron cómplices en la desaparición y posterior asesinato de Vilma Fernández. Esas fueron las palabras del comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera. Brindó detalles de las investigaciones realizadas en torno al asesinato de Vilma Fernández, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco cerca de la población paceña Achuspipata, camino a Los Yungas. Aguilera dijo que Vilma murió a causa de una asfixia mecánica. Las manos fueron el primer instrumento utilizado para la generación de la muerte, afirmó Aguilera, después de que se presentara a Hashiro Oliver Hayakawa Condarco, de 27 años de edad, el autor confeso de este feminicidio. La autoridad también detalló que la parte frontal del cráneo de la víctima presentaba hematomas, signos de golpes previos al desenlace fatal. Los chichones nos permiten afirmar que previamente fue golpeada en el piso y por eso presenta esos golpes en la cabeza, indicó. La autoridad añadió que de acuerdo al informe del médico forense, Vilma fue asesinada el 22 de marzo, 10 días antes de encontrar su cuerpo en la zona boscosa de la ruta a Los Yungas. Según los informes, la mujer de 39 años, quien fue víctima de este feminicidio, tuvo su última conexión en WhatsApp hasta las 15:58 del 22 de marzo. Mientras que imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por la policía muestran al feminicida que subió a su vehículo el cuerpo envuelto en un plástico azul para hacerlo desaparecer. Los feminicidios han estremecido al país en los últimos días. En 48 horas la policía encontró el cuerpo de 2 mujeres asesinadas por sus exparejas en La Paz. El 31 de marzo se esclareció el crimen de Valeria Mercado y 2 días después de Vilma Fernández. En ambos casos, los autores de los asesinatos se exponen a penas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Una triangulación de llamadas y mensajes logró que se identificara al autor de la muerte de Vilma Fernández. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, dijo que el autor de la muerte de Vilma ya había sido convocado por la fiscalía. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, dijo que mediante una triangulación de llamadas y mensajes se pudo dar con el autor del crimen de Vilma Fernández Quispe, quien fue encontrada sin vida en la región de Chuspipata, camino a Los Yungas en La Paz el pasado sábado. Una serie de llamadas telefónicas nos permiten la colección de información y situar a la víctima. Esta triangulación nos permite recrear los lugares en tiempo y espacio en los cuales el agresor y la víctima estuvieron juntos a partir del 22 de marzo, informó Aguilera. Además, Aguilera dijo que a partir del 23 de marzo la policía identificó que después del 23 de marzo la comunicación entre Vilma y el victimario dejó de existir. La víctima y su agresor dejan de tener comunicación y esta situación llamó la atención en las investigaciones, lo que significa que esta persona ya era sospechosa, apuntó Aguilera.
dijo que el sospechoso de haber asesinado a Vilma ya había sido convocado por la policía para brindar sus declaraciones. Sin embargo, dio una serie de informaciones falsas. Hemos identificado que el señor Hashiro Oliver Hayakawa dio información falsa cuando fue convocado. Dio direcciones de domicilios que no correspondían a estas personas, indicó Aguilera. Esta persona fue enviada a prisión con detención preventiva por el delito de trata y tráfico de personas. Pero desde el Ministerio Público se adelantó que se presentarán cargos por el delito de feminicidio. La policía describe al asesino de Vilma como agresivo y fetichista. Tenía denuncias por violencia. Hashiro Oliver Hayakawa Kondarko conoció a la víctima durante su etapa universitaria en 2020. Un proyecto de negocio juntos podría explicar la vinculación de ambos. El asesino de Vilma Fernández, Hashiro Oliver Hayakawa, de 27 años, había sido investigado por denuncias de violencia doméstica. La policía considera que se trata de una persona agresiva, misógina y fetichista, cuya detención se produjo gracias a la triangulación de llamadas y mensajes que cruzó con la víctima. Una serie de llamadas telefónicas nos permite la colección de información y situar a la víctima. Esta triangulación nos permite recrear los lugares en tiempo y espacio en los cuales el agresor y la víctima estuvieron juntos. A partir del 22 de marzo, informó Johnny Aguilera, comandante general de la policía. El cuerpo sin vida de Vilma Fernández fue hallado el pasado sábado en la región de Chuspipata, ruta hacia los Yungas de La Paz. La autopsia reveló que la mujer falleció por asfixia y tenía hematomas en el rostro. La policía apunta a Hayakawa como el autor de este feminicidio. El hombre es violento, celoso, además emerge de ello un sentimiento de superioridad y se traduce en este hecho. Además hay misoginia y machismo exacerbado de una cultura patriarcal. Ya está en el pasado. Este individuo tuvo una denuncia por violencia, dijo Aguilera. Tras el asesinato, el agresor se apropió de la ropa interior de la víctima. El comandante general de la policía explica que se trataría de un comportamiento propio de un fetichista. El hecho de que se apropiase tanto de la gorra como de su ropa sería un modus operandi, la firma criminal manifestó. La investigación policial reveló el comportamiento de Hayakawa después de quitar la vida a Vilma. Este sujeto sale a las calles con el dispositivo celular de Vilma y hace una serie de paseos para hacer pensar que la víctima sigue con vida, describía Aguilera. Además, en el primer interrogatorio que le realizaron los investigadores, el acusado se mostró evasivo e impreciso con los datos aportados. Esta actitud incrementó las sospechas de su participación en este asesinato. Aguilera reveló algunas pautas de la investigación, como la relación de amistad entre ambos que habría surgido en 2020, cuando se conocieron en la universidad después de que Vilma viajó a Inglaterra. A pesar de la distancia, mantuvieron contacto por medio de las redes sociales. Respecto al posible motivo del feminicidio, Aguilera alude a planes conjuntos para establecer un negocio y las desavenencias económicas que pudieron surgir. Amigos y familiares de Vilma piden pena máxima para el feminicida, pues consideran que Hashiro Oliver Hayakawa Kondarko la asesinó de una manera vil y planeada. Vilma fue estrangulada por su expareja y luego su cuerpo conducido en bolsas de yute para el camino antiguo a Coroico. Exigimos justicia y la pena máxima para este feminicida. Las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas sin que nos arrebaten la vida, como pasa a diario, escribió una de las amigas de la víctima en las redes sociales. Realmente es lamentable escuchar estas noticias. Presuntos feminicidas atrapados por hechos realmente reprochables. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Si creen que el gobierno debería tomar acciones frente a todos estos hechos que realmente son sumamente lamentables. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.